La paz de Dios con todos los fieles oyentes de la radio, La Voz del Eterno, y los que están viendo por la página de la aplicación también. Que el Señor siga ayudando a cada uno de los amigos y hermanos que van a estar conectados y los que van a estar viendo la transmisión. ¿Verdad? Que sea siempre el Señor llevando honra, llevando gloria. Agradecido con el Señor por el privilegio y la oportunidad que me permite de hablar su palabra, ¿verdad? Porque es la palabra de Él la que venimos a hablar a este lugar. Que Él lleve honra, lleve gloria, dándole las gracias al Señor cada día por todo lo bueno. Y vamos a meditar en esta hora de la mediodía en Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer su palabra. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a hablar de un hombre, hermano, de Naamán, un hombre orgulloso, ¿verdad? Por lo que él era en el ejército, hermano. Así como ahora hay muchos hombres orgullosos, pues el del mundo puede ser como quiera, pero el cristiano no puede estar eso en su vida. El orgullo y tantas cosas, la prepotencia y muchas cosas no puede estar en un cristiano, hermano. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová la salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y había llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él le sanará su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él, llevándose consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían: así cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó al rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decirle al rey: ¿por qué ha rasgado su vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán en su caballo y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y levántate, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Vamos a leer hasta ahí, vamos a ir meditando más en los otros versículos. Hermanos, sabemos que cuando la gente es orgullosa, hermanos, es solo ellos, hermanos. Ya pueden mirar al humilde, al pobre allá, hermanos, pero el orgullo los está pudiendo, hermanos. Así como hay muchos pastores orgullosos, predicadores, hermanos, ¿verdad? Llamados cristianos, que las tiran de orgullosos, hermanos, cuando miran a un hombre humilde, cuando miran a una persona que es bien humilde de recursos, que anda con sus ropitas ahí, hermanos, así, ellos no, con sus corbatas y con todo eso, hermanos. Son orgullosos y pues como que quieren verlos de menos, hermano. Naamán, general del ejército de Siria, ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, lo tenía en autoestima. El rey, hermanos, a Naamán, porque él era un general que había ganado muchas batallas y lo había puesto en alto al rey de Siria, hermano. Pero él tenía una cosa que no se la podía quitar el rey, no se la podía quitar nadie del pueblo de ahí, hermano, que era la lepra. Hermanos, ¿cuántos leprosos hay en las congregaciones llamados cristianos, hermanos, en estos tiempos, que no quieren quitar su lepra de sus corazones, hermanos, que cuando andan llevando, cuando la corrección llega a ellos, hermanos, se sienten dañados, hermanos? No, pero es la lepra que el Señor quiere que nos quite cada día la palabra, que quite lo inmundo de nuestras vidas. Pero como el orgullo nos está pudiendo, como la palabra la dijo el hermano humilde, hermano, ya no queremos recibir la corrección.
Porque Naamán ahí, hermano, era un hombre que lo tenía el rey en autoestima. El general, oiga, era el general. Pero había una cosa que tenía Naamán, que ni el rey ni nadie de ahí se lo podía quitar, que era la lepra. Hermano, hay cosas en nuestras vidas que ni el hombre ni nadie puede quitarnos, hermano. Solo humillándonos cada día delante del Señor podemos ser sanados de todas esas cosas, de toda falsedad, de toda hipocresía, hermano, de muchas cosas que el Señor quiere que nosotros seamos limpios. Hermano, esa es como una lepra a la que nosotros caminamos si andamos llevándolo mal con nuestro hermano, que pues si nos corrigen no nos gusta la corrección. Y si nos andamos llevando mal con el vecino, con mucha gente, hermano, también andamos llenos de lepra porque no queremos ser orgullosos, hermano. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación de Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, hermano. ¿De qué sirve que usted sea millonario, que tenga carro, que tenga vacas, hermano, pero si anda leproso, hermano? Su vida no anda agradable, sus caminos no son agradables delante del Señor, hermano. No, hermano, aquí todo eso va a quedar. La riqueza, hermano, que el ser humano pueda tener, hermano, eso no le garantiza que usted ha ganado su salvación, hermano. Porque mucha gente, porque tiene dinero, porque tiene carro, porque tiene bienes, quiere ver de menos al humilde, al pobre, hermano. No, hermano, aquí eso todo queda. Vienen las enfermedades, hermano, y vienen tantas enfermedades que han padecido ahora, hermano. El dinero no se las va a sanar. Puede tener los millones que tenga, hermano. Esa es una lepra que no. Pero el único que sí lo salva, hermano, es Jesucristo. Él quita todas las enfermedades, todo lo malo de nosotros. Pero cuando nosotros llegamos humillados a los pies de Él, ¿verdad? Si nosotros nos humillamos ante Él, hermano, Él puede quitar toda lepra, toda dolencia, toda cáncer, toda leucemia, todo, hermano, toda azúcar. El Señor puede limpiarnos de todo eso. Pero para eso tenemos que humillarnos delante de Él, hermano. Muchas veces nosotros podemos querer andar buscando congregarnos, hermanos, pero el orgullo, aquello por no humillarnos, hermanos, nos está pudiendo el orgullo. Y por muchas cosas, hermanos, hay gente orgullosa, hermanos, que el orgullo le duele, que cuando ellos quieren corregir a otro, hermano, y cuando les corrige su familia, en sus hogares, hermanos, ellos buscan la manera de destruir al otro, hermano, poniendo muchas cosas sobre sus vidas, hermanos. No, hermano, ese no es el evangelio que Cristo quiere. El evangelio que Cristo quiere es que nosotros estemos limpios, sin manchas, sin arrugas, hermano. Pero nosotros muchas veces no queremos dejar la lepra, hermano, por el orgullo. No, el orgullo aquí no nos va a llevar a ningún lugar, sino que nos va a llegar a más perdición, hermano. Pero que el Señor, hermano, ayude a cada uno de esos que no quieren soltar la lepra, hermano, porque no quieren dejar el orgullo por muchas cosas, hermano. Pero no, nosotros como cristianos, hermano, tenemos que marcar la diferencia, saber que nuestra vida anda agradable delante del Señor, ¿verdad? Y aceptando la corrección, hermano, porque si no vamos a seguir con la lepra en nuestro cuerpo, y hermano, y las bendiciones y muchas cosas no van a llegar a nuestras vidas, hermano. Porque imagine que él era un hombre que tenía de todo, hermano, lo tenía en autoestima, pero era leproso, hermano, y ahí, hermano, él no podía hacer nada, nadie podía hacer nada. Pero mire que ahí había una muchacha que habían llevado. Miremos lo que dice Lucas 4:27. Oiga cómo dice Lucas 4:27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Muchos, hermanos, habían muchos. ¿Cuántos cristianos leprosos? ¿Cuántos gente del mundo, hermano, con lepra? Y nadie quiere limpiarse de su lepra. Porque dice, y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado. Dice. No querían humillarse, no querían botar el orgullo, hermano. Si no, dice Naamán, el sirio, oiga, el sirio, Naamán, y los de Israel, hermano, ¿dónde está Israel? Que tenemos que andar bien delante del Señor. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Nadie iba a humillarse como miraban a Eliseo, lo miraban de menos, hermano. Así hay mucha gente, hermano, que porque miran que el predicador o el pastor es humilde y no, hermano, no tienen fe. Y Dios está con el humilde, con el triste y humillado de corazón. No está con el orgullo, no, hermano, ahí no está el Señor. Ahí no mora el Señor. Y de Siria, dice, había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Hermano, esa muchacha era una muchacha
que no se avergonzaba de su pueblo, de Israel, de la tierra prometida, hermano. Y ella, mire que ella sabía que en Israel había alguien que podía sanar todo por medio del Señor, hermano. Había alguien. Donde usted viva siempre hay alguien, siempre hay un cristiano que se guarda para Dios, hermano. Pero muchas veces las muchachas, los jóvenes ya no quieren hablar la palabra de Dios en otro lugar. Tienen pena y tienen miedo, hermano. A esta joven, dice ahí, esta joven era inteligente, fue sabia, hermano, y sabía que en Israel había un hijo de Dios. Había un varón de Dios en Israel, ¿verdad? Muchas veces, hermano, en las aldeas, en los caseríos, en la ciudad, hermano, siempre hay alguien de Dios que Dios lo usa para sanidad y para muchas cosas. Pero como el hermano es humilde, vive en una casita de tierra y tal vez anda en un buen carro, el hermano no quieren ir, hermano, no le gusta humillarse. Y la humillación, hermano, no es de Dios. Nosotros tenemos que siempre, cada día, humillarnos delante del Señor, hermano, para que sea Él glorificado en nuestras vidas. Y de Siria había salido de bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha. Hermano, ahora las muchachas ya no quieren hablar de Dios, porque esta muchacha era de Israel, pero sabía que había un profeta. A cuántas jóvenes que pueden ir caminando en medio de mucha gente y pues no, pues les da miedo hablar del evangelio, hermano, y decir, allá hay un hermano que Dios lo usa, que cuando él ora las enfermedades se van, pero como es humilde y las jóvenes y los jóvenes no quieren hablar, hermano, entonces así no. Pero siempre Dios pondrá una persona, hermano. Esta dijo a su señora, ella era una esclava ya, ¿verdad? Si rogase mi señor, oiga, no le dijo que fuera a comprarlo, ni que le dijo que él vendía, no. Si rogase, dice. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Hermano, sabía ella, esa joven sabía que allá había un hombre de Dios, un profeta de Dios, hermano. Ahora lo que hay son falsos profetas que están profetizando mentiras, pero como la gente quiere vivir en medio del engaño, cuánta gente de adinerada, pastores, muchos hermanos van a buscar a esos profetas falsos, hermanos, a que les hablen mentiras, que los van a sanar, que en tanto tiempo, hermano. Pero como aquel vive en una gran casa, como tiene un gran templo, hermano, allá sí van, hermano, allá sí van, hermano. Y Dios está con el humilde, hermano. Porque no dice que Naamán tenía una gran casa, que Eliseo, tenía una gran casa, no. Hermano, pero Eliseo era el profeta de Dios. Ahora hay muchos profetas que profetizan en nombre de Baal, diciendo que el Señor les dijo aquí. No, hermano, el profeta que es de Dios se conoce, porque él siempre va a hablar la verdad, hermano. Pero como le digo, hermano, ya la gente, la verdad le está doliendo que les molesten, hermano. Y quieren levantar tantas cosas, hermano, pero Dios está con el que le honra, hermano, ¿verdad? Entonces que el Señor nos ayude. Y dice el 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Oiga, esa muchacha no denegaba de dónde era, porque es de la tierra prometida. ¿Cuántos cristianos, hermanos, se andan avergonzando del evangelio? Hermano, y les da pena hablar la palabra de Dios, hermano. Mire que esa muchacha era sabia, era inteligente, ella no se negaba de dónde era, de dónde la habían traído, qué había en Israel. Hermano, si a una joven le pregunta que si hay cristianos verdaderos que se guarden para Dios, hermano, en sus lugares, van a negar, porque como ellos no caminan con los ojos espirituales, hermano, ¿verdad? Pero que el Señor les ayude, hermano, a los jóvenes, porque ya no quieren obedecer a Dios, hermano, pues que Dios les ayude, hermano. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Hermano, la gente cree que porque envíe dinero, porque mande aquí, hermano, el evangelio no se vende, hermano. El verdadero evangelio permanece, hermano. Y si ora, y si aquella persona fue restaurada y fue sanada, no, hermano, no hay que pagar, no hay que cobrar, hermano. Hermano, lo de Dios no se cobra, hermano. Porque vea que si usted no anda cobrando por el evangelio, hermano, que no termine, no le pase las de Naamán. Porque Naamán fue sanado de su lepra, pero sabemos quién siguió con la lepra. Un hijo de Dios también, que seguía a Eliseo, hermano, ¿verdad? Pero muchos, hermanos, quieren cobrar por el evangelio.
en todo quieren andar sacando negocios del evangelio, hermano. Y él le dijo al rey de Siria, el rey de Siria creía que ella lo iba a mandar y que el otro rey de allá lo iba a decir, vení, yo te voy a curar y aquí está. No, hermano, la cosa no es como ellos piensan, no es como la humanidad piensa, es como el Señor quiere trabajar. Es como el Señor quiere hacer cosas, hermano, que su poder y su gloria se manifieste, hermano, de muchas maneras. Pero no vendiendo el evangelio como muchos lo han vendido, hermano. Muchos han vendido el evangelio, hermano, pero por eso la ira de Jehová cada día se aumenta, hermano, por ver tantas abominaciones en medio del pueblo, hermano. En medio del pueblo, hermano, hay muchas abominaciones. En el pueblo de Israel, hermano, se menean tantas cosas ahora que da una tristeza, hermano, ver tantas cosas en medio del pueblo. Cuando aquel Hijo de Dios, hermano, está sirviendo. Cuando hay muchas cosas, hermano, hay gente que se quiere levantar, pero sabemos que eso tiene que ser así, porque ese es el verdadero evangelio, hermano, ¿verdad? Pero que el Señor tenga misericordia por aquellos que se levantan contra los hijos de Dios, hermano. Salió pues, y él llevando consigo 10 talentos de plata. Hermano, el evangelio no se compra, los milagros no se compran, hermano. Cada milagro, hermano, que pasa es Dios glorificado, hermano, en medio de la multitud. Donde sea que haga ese milagro, Dios, hermano, es glorificado Él. Él no anda pidiendo dinero, pero la gente cree, hermano, que el dinero puede comprar su salvación. No, puede comprar las enfermedades, pueden ser sanados. No, hermano, el dinero aquí solo es una manera de sobrevivir, hermano. Con el dinero no tenemos nada, excepto lo material, hermano, ¿verdad? Pero nosotros, hermano, tenemos cada día que vivir el evangelio, hermano, no solo predicarlo, vivirlo. Y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido, tomando también cartas para el rey de Israel, que decía, oiga, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sane de su lepra. Hermano, el rey, ¿cómo lo iba a sanar, hermano? Si el rey, ellos solo podían pero mandar a los soldados a pelear en batallas, hermano. El que puede hacer todo se llama Jesús de Nazareno. El que dio la vida por usted, el que dio la vida por mí, hermano. Ese es el que puede mandárselo, hermano, pero él no hace los milagros, no lo hace por dinero, hermano. Lo hace porque Él quiere ser glorificado en cada milagro que haga. Hacerle entender a la humanidad que hay un Dios que vive, hay un Dios que restaura, hay un Dios que lo hace todo. Que todo lo que para el hombre le es imposible, para Él todo le es posible. Pero nosotros estamos equivocados buscando los mejores doctores, los que tienen dinero, pagando millones, hermano. Y si es de Dios, esa enfermedad se va a morir. Porque los doctores pueden hacer todo, hermano, pero el que tiene la última palabra se llama Jesús, hermano, ¿verdad? Sabemos que Él, hermano, es el que puede, hermano, hacer cualquier cosa que para el hombre le es imposible. Porque si el Señor, hay una operación, hermano, y si el Señor le cegó la mente al doctor en el momento que estaba ahí, pudo cometer un error, hermano, ahí. El que no falla es Jesús, hermano. El que no falla es aquel que mandó a su Hijo. Hermano, ese no falla en nada. Todo lo que hace es perfecto a lo que Él hace, hermano. El hombre quiere buscar perfección sobre el Señor, pero no lo va a poder lograr, hermano, porque solo Él es perfecto. Cada día nosotros tenemos que ir perfeccionando nuestras vidas en el evangelio, hermano. Como decía Pablo, sé imitadores de mí como yo de Dios. Pablo siempre imitando y nosotros imitando lo bueno. Nosotros cada día, hermano, que vayamos delante del Señor perfeccionando nuestras vidas, vamos a llevar a la perfección que el Señor quiere con nosotros. Pero para eso cada día tenemos que ir guardándonos, tenemos que ir haciendo muchas cosas, hermano, dando frutos de arrepentimiento de que somos verdaderos cristianos, hermano, ¿verdad? Que la gente no nos vaya a criticar, que no nos vaya a ir por muchas cosas, hermano, porque no estamos dando frutos del verdadero evangelio. Pero cada día, hermano, vamos perfeccionando nuestra vida. Cada día que vamos encaminándonos al Señor, que no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha, hermano. Nosotros vamos buscando la perfección que Cristo quiere que hagamos en nuestra vida. Que el Señor nos ayude cada día, hermano, porque la gente cree que con el dinero lo es todo, hermano. Oiga, que Él mandaba, dice, mi siervo Naamán, para que lo sane de su lepra, hermano. ¿Cómo lo iba a sanar el rey? Aunque él quisiera, hermano. Pero Dios no le había dado ese don a él. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido, hermano. Tal vez el otro rey, hermano, tenía
más ejército, tenía más poder en hombres, en muchas cosas. Y al rey donde él había mandado a Naamán, hermano, tal vez era más pequeño en ejército, pero había un poderoso ahí, hermano. Ahí había el que lucha por todos nosotros, hermano, cada día. Ahí podían llegar los ejércitos que llegaran, hermano. Ahí estaba Eliseo, ahí estaba el varón de Dios. Ahí había alguien más poderoso que cualquier ejército, hermano. Así cuando alguien se quiera levantar en nuestras vidas, nosotros, hermanos, doblemos rodillas y oremos. Y Dios nos va a dar cada día la victoria, hermano. Porque cada hijo de Dios que se guarda para Dios, hermano, Dios está con él, está con usted, está conmigo, está con todos, hermano. Siempre andemos conforme a la voluntad de Él, no conforme a nosotros pensemos, hermano. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, oiga cómo dijo, y dijo, soy yo Dios, dice, que mate y dé vida. El rey de Israel sí sabía que había un Dios que mataba, había un Dios que daba vida, que revivía, muchas cosas, hermano. Pero él no tenía esa autoridad. A él no se le había dado ese poder que tenía Eliseo, esa autoridad que tenía Eliseo. El rey puede ser todo, hermano, los hombres pueden ser malos, sicarios y todo. Pero si el Señor no le da permiso que le ponga la mano a un hijo de Dios, hermano, dice Proverbios 16:7, dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún hasta sus enemigos hace estar en paz, hermano. Así es que nosotros confiemos en el Señor cada día, obedezcamos los mandamientos del Señor y cada día el Señor estará con nosotros como poderoso gigante, hermano. Se puede levantar quien se levante, hermano, pero cuando el pueblo es de Dios, ahí va a haber un hombre de Dios, hermano. Mire que ahí estaba el rey de Israel, tenía miedo que lo fueran a mandar, a que si no curaba por las órdenes que le mandaban, que si no curaba a Naamán, pues a saber qué cosas tenía miedo que le hicieran, hermano. Pero siempre hay un hombre de Dios, hermano. Siempre hay un varón de Dios. Y por ese hombre, por ese varón de Dios, Dios pelea por vosotros en esos lugares, hermano. Así es que nosotros no hay que estar con miedo, no hay que no hay que temerle al adversario, al enemigo, porque Dios pelea como poderoso gigante por nosotros, hermano. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios, dice, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Hermanos, sabían que la lepra, hermano, hay solo Dios, hermano, un milagro. ¿Cuántos leprosos, hermanos, ahora en medio del pueblo queriendo hablar del evangelio, peleando por cosas, hermanos, que no? Hermanos, pero ellos no quieren componerse, hermano. No quieren dejar su lepra, hermano. Quieren seguir metidos en su lepra, hermano, cuando el Señor quiere sacarlos de la lepra. Pero que Dios ayude a cada mujer, a cada amigo, cada amiga, hermano, que quiere, pero en sí, hermano, pelea con tantas cosas. Y siempre orando los unos por los otros, hermano, por la gente que anda, pues que no ha llegado a los pies de Dios, hermano, porque muchas veces los podemos poner a juzgar. Cuanto Dios nos manda que oremos y que los busquemos, hermano. Que Dios nos ayude cada día, hermano, y a seguir adelante. Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Estaba azorado el rey de Israel. No hallaba qué hacer por las cartas que había leído, porque les habían sido encomendadas para él. Oiga aquí el 8, como dice, hermano. Y cuando Eliseo, dice, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos. Hermano, Eliseo ahí estaba. Eliseo ya sabía que iba a llegar eso ahí. Porque ahí no dice que le mandaron a decir a Eliseo. No, Eliseo ya sabía, Dios ya le había mostrado. Me imagino, hermano, porque dijo él, hermano, que él oyó. Pero Dios le mostraba todo, hermano. Dios le mostraba a Eliseo porque era un profeta de Dios, era un varón de Dios, hermano. Cuando hay un varón de Dios, hermano, en medio del pueblo, en medio de tantos lugares, hermano, Dios está mostrando muchas cosas, hermano, para estar apercibidos de todo, hermano. Cuando Eliseo, el varón de Dios, no dice el rey ni menciona a otro, el varón de Dios dice, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos. Envió a decirle, oiga, qué autoridad le había dado Dios a Eliseo. Sabía que no era cualquier cosa nada más, hermano, pero Eliseo no tenía miedo, sabía que lo que hablaba Dios ya lo había puesto. Hermano, así nosotros, cuando Dios le ha dado la autoridad, que el hombre que no calla, que la mujer que no calla la verdad, hermano, que se pare como un verdadero atalaya, hermano. Envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos?
venga ahora a mí. Oiga, hermano, qué convicción, qué seguridad, hermano, tenía Eliseo. Hermano, cuando nosotros estamos parados en la verdad, cuando estamos parados, que nos andamos guardando para el Señor, hermano, pueden venir los vientos que vengan, pueden venir muchas cosas, hermano, que quieran levantarse, pero vamos a permanecer en medio de la tormenta, en medio de todo, hermano. Ahí vamos a permanecer guardándonos cada día para Dios, hermano. Aquí que sea el hombre que quiera exaltar de lo que sabe, que se exalte como quiera, hermano. Pero el Hijo de Dios no hace eso, hermano. El Hijo de Dios se humilla, hermano, más que todo, hermano, porque hay muchos arrogantes, hay muchos, hermanos. Porque Naamán era un orgullo, hermano, que lo mataba, que no, hermano. Aquí el que puede saber muchas cosas. Mira que el rey era rey porque lo podía saber todo, pero el rey tenía miedo del otro rey, hermano. Ellos pueden tener todo, pueden ser reyes, pueden ser todos, hermano. Usted puede tener lo que tenga, puede saber de la Biblia y muchas cosas, hermano. Pero si Dios no está con usted, hermano, Dios lo va a turbar. Porque el rey podía hacer de todo, hermano, pero no tenía lo que Eliseo tenía. El rey tenía soldados, tenía carros, podía haber tenido muchas cosas, carros de caballo, hermano. Pero no tenía a Dios, hermano, en su corazón. No tenía al que puede lo puede todo, hermano. Al que es dueño de todo, hermano. No lo tenía, no estaba. Porque si él hubiera tenido a Dios, hermano, Dios le hubiera mostrado al rey. Pero no, estaba aquel hombre humilde, aquel varón de Dios, Eliseo. Así como hay varones en las congregaciones, hay mujeres de Dios, hermano, y nosotros las queremos menospreciar. No, hermano, Dios no está con el que quiere exaltarse, hermano, no. Arrogante, hermano, y prepotente. No, hermano, la prepotencia no es del evangelio. No, hermano, aquí Dios es llevándose gloria y Dios es llevándose honra por los siglos de los siglos, hermano. Yo a mí, hermano, cuando así leo, así pasé, me pongo a meditar, hermano, hay pasajes ahí, hermano, en la escritura que a mí me motivan, hermano, a ser cada día más humilde, hermano, a dejar la arrogancia, a dejar muchas cosas, hermano, a ser humilde, hermano. Porque vamos a ver más adelante para que miremos, hermano, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey, oiga bien, el rey ni le había mandado a decir, sino que él sabía que Dios ya le había dado la autoridad de lo que iba a hacer, hermano, porque sabía que él se guardaba para Dios, hermano. Él no vivía como muchos vivimos, hermanos, que ya no queremos ni leer la escritura, que no queremos ayunar, que no queremos doblar rodillas, hermano. No, hermano, aquí hablamos a nuestra propia manera, porque lo sepamos muchos pasajes de la Biblia o la escritura más que todo, hermano. No, ya se puede saber, los doctores ya pueden saber todo, hermano, pero si Dios no quiere que aquella persona sea sanada, no lo va a hacer. Ya pueden sacar los títulos que hayan sacado, hermano, no va a sanar si no es de Dios, hermano. Pero si Dios quiere, con los poquitos se va a sanar, hermano. Hasta con una pastilla se sana si es de Dios. Pero si no es de Dios, le pueden hacer las operaciones que le hagan, hermano. ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá, dice, que hay un profeta en Israel, que hay un hijo de Dios en Israel. Siempre, hermano, hay un hijo de Dios, hermano. Sean como sea, siempre hay alguien que se guarda para Dios. Y Dios lo restaura y Dios le da fuerza, hermano, en medio de las tormentas, en medio de las luchas. Porque sabemos que el verdadero evangelio, hermano, hay que sufrir, ¿verdad? No solo estar allá acomodaditos viendo lo que pasa en el uno, lo que pasa en el no, hermano. Y el 9 dice, y vino Naamán, dice, con sus caballos y con sus carros. Ya Naamán, Eliseo, hermano, le había mandado al rey que se lo mandara para allá. Ya el rey se alegró cuando escuchó que Eliseo había mandado a decir eso, porque sabía que Eliseo muchas cosas ya le prevertía, que no pasara por tales lugares, hermano. Era Dios mostrándoselo. Entonces el rey ya sabía que Naamán, Dios lo tenía como profeta y que él sí podía hacer eso. Él podía decir lo que le iba a decir, pero sabemos que el que iba a hacer el milagro era el Señor. No era Naamán, no era Eliseo. Eliseo, Dios solo lo usaba. Eliseo, así como usted y yo, somos instrumentos para el Señor. Somos un instrumento. Y vino Naamán con sus caballos, dice, y con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, oiga, no salió Eliseo. Eso era lo que molestó más a Naamán.
Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Cuántas veces el Señor no le ha hablado? Pide perdón, arrodíllate, busca de Dios. Yo quiero limpiar tu lepra, yo quiero limpiar tus malos caminos. No, pero el hombre endurece su corazón, la mujer endurece su corazón, los jóvenes, las jóvenes endurecen al llamado de Dios, porque no quieren dejar la inmundicia, no quieren dejar el mundo, porque piensan que como cuando los miren allá que andan bien vestidas, bien corregidas, hermano, mira cómo se viste como señora. Hermanos, nosotros tenemos que vestirlos, hermanos, con pudor. Hermanos, nosotros tenemos que caminar delante de la gente, hermanos, tenemos que andar como verdaderos cristianos, hermanos, porque usted va a encontrar muchos hermanos que andan desordenadamente, hermanos, y que la gente dice que odia el corazón. No, el Señor quiere cuerpo, alma y espíritu, pero que también, hermanos, andemos decorosamente bien vestidos, hermanos, no desordenados. Usted mira por qué los secretarios, las secretarias y todos los que trabajan en los bancos y en las oficinas, hermanos, andan bien vestiditas. Miren, ¿por qué? Porque ellos trabajan para un hombre, y no van así, van desordenadamente. Pueden decir el ladrón, pueden decir cualquier cosa. Entonces, hermanos, tienen que ir bien corregiditos. Y nosotros, como hijos del grande, del poderoso, tenemos que andar vestidos como verdaderos cristianos, marcar diferencia en medio del mundo, hermanos. No andar ahí en muchas cosas, hermanos, ¿verdad? Y Naamán, dice, con sus caballos y sus carros, se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Oiga, se paró, no dice se bajó. De seguro quería que saliera Eliseo a encontrarlo y a hincarse a los pies de él. No, hermano, el Hijo de Dios, cuando Dios da la orden, una voz, le es una voz, y ahí estuvo. Si usted creyó, va a recibir, y si no creyó, pues olvídese. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía, para mí saldrá luego. Oiga, él quería que Eliseo saliera a arrodillarse donde él. Quería que Eliseo saliera porque era un hombre que llevaba cartas del rey, que se fuera a humillar a Eliseo, hermano, cuando el que tenía que humillarse, el que llevaba la lepra, era él, hermano. Nosotros muchas veces no nos gusta humillarnos, y nosotros queremos que el Señor saque nuestra inmundicia. Nosotros tenemos que llegar a los pies del Señor humillados, humillarnos, hermanos. Pero no queremos eso, como que nos avergonzamos, hermanos, de humillarnos. Aun cuando a un hermano toca pedirle perdón, humillémonos, también no nos gusta eso. Todavía caminamos con la lepra, hermano. Porque para ser limpio, hermano, nosotros tenemos que humillarnos, hermano, aunque nosotros, hermano, no hayamos sido el del problema, el del error, hermano, pero para sentir aquella paz, nosotros tenemos que ir a pedir perdón. Si nosotros vamos y pedimos perdón a aquella persona que nosotros nos dañó, ellos se van a sentir avergonzados. El Señor mismo los va a avergonzar, pero nosotros no. Él falló, él tiene que venirme a pedir perdón. No, hermano, tomemos la iniciativa como verdaderos hijos de Dios y humillémonos. Hermano, si usted se sintió ofendido por esto, por palabras humanas, pero por la Escritura, no podemos humillarnos a nadie. Por la Escritura no podemos humillarnos a nadie, pero si nosotros por palabras se sintió, hermano, no. Pero por la Escritura, hermano, conforme a la Escritura, nosotros no podemos pedir perdón, no podemos humillarnos, hermano, porque es la Escritura, hermano, ¿verdad? Ahora, si nosotros salieron palabras que no hubieron de haber salido, hermano, que no fueron conforme a la Escritura, hay que humillarnos. Pero nosotros, la humillación no está en el ser humano, la humillación. El ser humano no quiere humillarse, pero nosotros como verdaderos hijos de Dios, hermano, tenemos que humillarnos, tenemos que muchas cosas, hermano, ¿verdad? Para que sea Dios glorificado en nuestras vidas, hermano, porque Naamán se fue enojado. Naamán quería que Eliseo saliera, imagínense. Eliseo está bien en su casa, hermano. Eliseo está bien, hermano, con Dios, con todo. El de la lepra era él. ¿Quién era el que tenía la necesidad? Era él el que tenía que humillarse. Mucha gente, hermano, que no quiere humillarse en el pueblo, hermano. No quieren buscar el perdón, hermano, y nosotros así muchas veces podemos andar en los altares con raíz de amargura en nuestro corazón, con muchas cosas, pero el Señor quiere que nosotros nos humillemos, que perdonemos, que aprendamos a perdonar, a ser perdonados también, hermano. Imaginen, Naamán se fue enojado. Es que el orgullo, hermano, porque él era general, no quería, hermano, humillarse, no quería que la gente lo mirara, que él se iba a humillar.
Pero para Dios nada es imposible, hermano. Cuando usted quiere cambiar, hermano, usted se va a humillar, pero va a ser enaltecido, ¿verdad? Porque miren, Naamán llegó ahí, hermano, con aquella prepotencia que él creía que le iban a salir a ver, que hermano, a arrodillarse. No, hermano, el Hijo de Dios no se humilla, hermano, mire, él llevaba la necesidad. Nosotros tenemos que humillarnos, hermano, muchas veces a pedir perdón y muchas cosas, hermano, y nos van a humillar y estemos tranquilos, tengamos paz, hermano. Demostremos que nosotros somos verdaderos cristianos, que Dios vive en nosotros. Nosotros vivimos en Él, hermano, pero para eso nosotros tenemos que dejar la arrogancia, la prepotencia, el orgullo, muchas cosas, hermano. Y aquí yo decía, para mí saldrá luego. Él quería que Eliseo saliera solo porque él era el general, porque iba con cartas del rey, hermano. No, Eliseo solo le dijo lo que Dios le había mandado a decirle, y eso bastó, hermano, ¿verdad? Y estando en pie, en pie, invocara el nombre de Jehová su Dios y alzara sus manos y tocara el lugar y sanaría la lepra, hermano. Nosotros muchas veces queremos que Dios haga muchos milagros en nuestras vidas, solo así, hermano, que de la noche a la mañana, porque Naamán quería eso, que solo pusiera la mano a Eliseo y ya ser sano. Si Eliseo fuera hecho eso, hermano, Naamán hubiera sido de orgulloso de muchas cosas. Pero como Dios quiere que la humanidad se humille, hermano, entonces tiene que pasarlos por algo. Para que la gente mire que nosotros fuimos humillados por el Señor. Para que nos humillamos por el perdón. Entonces vamos a ser sanos. Hasta entonces vamos a ser sanos, hermano, si andamos raíz de amargura en nuestro corazón. Si estamos juzgando mal, hermano, es que nosotros tenemos que andar conforme a la voluntad de nuestro Padre. No a nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Porque dice, y Naamán se fue enojado. ¿Cuántos hermanos en las congregaciones se van enojados por la predicación, por la exhortación? Hermanos, salen enojados, salen con lepra. Mientras no vuelvan a humillarse, a pedirle perdón a Dios, hermanos, van a andar con la lepra encima. Y hermano, y lo que más le dolía era a dónde lo mandaba. Oiga bien, hermano, a dónde lo mandaba, al río que lo mandaba, hermano. Porque dice el 12, Abana y Farfana, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Siempre, hermano, el mundo menospreciando a Israel por todo. No solo por la palabra. También, oiga, imagínense que dijo que los ríos de allá eran mejores. Las aguas allá eran mejores, las de Damasco, que las de Israel. Mejores que las aguas de Israel, hermano, oiga bien. Que el orgullo que andaba él, hermano, no lo dejaba hacer humillarse. ¿Cuántos que no se quieren humillar? ¿Cuántos orgullosos, hermano? Cuando la palabra llegó por un hermano que es nuevo, que Dios lo viene levantando y la exhortación le llegó, no quieren, hermano. Como ellos son viejos de andar en el evangelio, son viejos de conocer la escritura, hermano, y cuando les llegó la amonestación ya no quieren recibir corrección de Dios. No quieren, hermano. Pero que el Señor les ayude, hermano, y que seamos humillados cada día para que Dios sea enaltecido. Abana y Farfana, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavara en ellos, es que no era porque él dijera que era ahí donde él se iba a lavar, era donde lo mandara Eliseo, donde Dios le había dado la orden a Eliseo que lo mandara. Que el Señor lo que quería era que se humillara, hermano, porque él era solo porque era general, no quería humillarse. Entonces, hermano, pero miramos que él en sí, en su corazón, él quería ser sano, hermano, quería sanar su lepra. Tuvo que humillarse. Hermano, que toca, humillémonos muchas veces, hermano. Pidamos perdón, hermano. Si me lavare en ellos, no sería también limpio. Y se volvió y se fue enojado, hermano, Naamán. Y fue enojado porque él quería que lo pusieran la mano, hermano, y ya iba a ir limpio de todo. ¿Cuántos procesos en nuestras vidas pueden pasar, hermano? Y nosotros queremos ver la respuesta de Dios ahí. No, hermano, y Dios conoce nuestro corazón y nuestra mente. Y tenemos que pasar y ver que en verdad vamos a cambiar. Muchas veces nosotros mismos, hermano, no somos sanos por mucha rebeldía. Se fue enojado. Mas sus criados, dice, mas sus criados
se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo haría. Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Oiga, siempre los que andaban con él, hermano, ahí diciendo, querían ver a aquel hombre limpio, pero sabían que para eso tenía que humillarse. Y lo que él no quería era que lo miraran humillado. No querían que lo mirara que se metiera en el río sucio, hermano. Eso era lo que él no quería. El orgullo en el humano, hermano, no, lo está destruyendo. Por no dejar el orgullo, hermano, muchas cosas están reteniendo. Por andar siempre ahí, hermano, con muchas cosas. No, hermano, dejemos el orgullo, dejemos la prepotencia, seamos humildes en este camino y Dios nos va a enaltecer aquel gran día. Pero para eso tenemos que ser humildes. Tenemos que andar, hermano, como verdaderos cristianos. Pero, hermano, muchas veces el ego que es del ser humano, hermano, no deja, hermano, la arrogancia, la prepotencia, muchas cosas, hermano, no. Eso no vale, hermano, en el cristiano. Vale el humillarse, hermano, la humildad. El 14 dice: él entonces descendió y se zambulló 7 veces, como se lo había dicho Eliseo, en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Dice, oiga, conforme a la palabra del varón de Dios. Nunca dijo conforme a Eliseo, siempre dijo conforme, siempre dije conforme al varón de Dios, hermano. Porque el hombre, hermano, aquí sin la autoridad de Dios no puede hacer nada, hermano. Siempre es Dios. 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño. Y quedó, hermano, limpio. Eso es lo que el Señor quiere, que andemos limpios de pecado, limpios de inmundicia, de tantas cosas, hermano, que puede retener, hermano, para que Dios nos glorifique en su vida, en mi vida. El Señor quiere que andemos limpios de todo mal pensamiento, de toda lujuria, de todas cosas, hermano, que el Señor quiere que seamos limpios ya, hermano. Ya es tiempo. Muchos cristianos, predicadores, pastores, hermanos, que tienen cualquier cantidad de años de andar y no andan limpios delante de los ojos del Señor. Pueden andar limpios con su ropa, hermano, pero en su corazón hay raíz de amargura, hay mentira, hay hipocresía, hay falsedad, hay tantas cosas. El Señor quiere que seamos limpios, hermano. Hermano, esta es una palabra, hermano, que el Señor quiere que nos limpiemos. El Señor nunca manda la palabra, hermano, por mandarla. El Señor siempre quiere que alguien que puede escuchar quiera limpiarse, hermano. Dejemos el orgullo, la prepotencia, muchas cosas, hermano, que nos está deteniendo, que que seamos limpios, que seamos dignos de adorar, dignos de hablar la palabra del Señor. Pero para eso tenemos que andar limpios conforme Él quiere que andemos. De toda inmundicia, de toda mentira, de toda falsedad, de toda hipocresía, de todo, hermano. El Señor quiere que andemos limpios. Dice, y su carne se volvió como la... Dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño. Así nos hace el Señor a nosotros, hermano, cuando llegamos a los pies de Él, cuando nos humillamos, cuando verdaderamente queremos ser hijos de Él. Porque el que no renaciere como un niño, dice la palabra, hermano, un niño cuando nace no trae nada de entendimiento, hermano, trae todo, viene. Así quiere el Señor que nosotros seamos, hermano, limpios de todo, hermano, no solo por dentro, quiere que por dentro y por fuera andemos limpios, hermano. Agrademos al Señor, hermano, siendo limpios de falsedad y de hipocresía, hermano. Y volvió al varón de Dios. Oiga, y volvió al varón de Dios, él, agradecido, hermano, con Dios. Volvió donde Eliseo, dice, y volvió al varón de Dios, al varón, dice, volvió, dice. O sea, no fue agradecido, hermano. Gente desagradecida que el Señor ha hecho milagros, ha hecho sanidades, hermano, y se han apartado del Señor. No han sido agradecidos. Pero el Señor está hablando ese día, hermano. Cuando ese día llegue, hermano, ya no va a haber clemencia en ese día. Y volvió, dice, al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. Y dijo, he aquí, ahora conozco, qué bonito, hermano, que yo diga, que usted diga, ahora conozco que hay Dios, que hay alguien que pelea por vosotros, que nos guarda de todo, hermano. Qué bonito es decir, porque oiga, él estaba con lepra, estaba cegado en la vista. El orgullo lo tenía cegado, hermano, que había un Dios, hermano.
Ya dejemos de eso, hermano, y sepamos que hay un Dios que todo puede, que Él se lleva todas nuestras cargas, nuestras dolencias, hermano, que Él pelea por nosotros. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Porque sabía, hermano, que en toda la tierra de allá, hermano, de las tierras, hermano, allá habían baales, habían de todo. Profetas falsos, profetas mentirosos. Pero él dijo, oiga cómo dijo, hermano, qué palabra. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Oiga, sino en Israel, hermano, es que el pueblo de Israel, es que es bonito, hermano, que nosotros nos guardemos. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Oiga, le rogó, no le dijo vengo a pagarte. Ya él ya venía limpia de su lepra, ya venía con sus ojos abiertos, que había un Dios, hermano. Si usted todavía tiene escama en sus ojos y todavía no cree en el Señor, hermano, pues le estoy diciendo que es hora que usted se limpie de su lepra, que se limpie de su catarata que anda en los ojos, y que sepa que hay un Dios, hermano, que Él va a pelear por nosotros y nosotros tenemos que estar tranquilos. Él quería, hermano, porque él reconoció que había un Dios, dijo, ya él alegre, como agradecido, hermano, como queriendo ir una ofrenda, él quería darle a Eliseo, hermano. Se imagine que alguien venga que desea sanado, un millonario, hermano, pues no podemos decir que no, hermano, no se puede recibir, ¿verdad? No estoy diciendo eso, pero hay que ver también si el Señor permite, hermano, porque imagine que ahora muchos, hermano, como ya sabe que los han callado, hermano, han callado la verdadera palabra en ellos, hermano, que Dios ha puesto, porque ahora han llegado con mucha gente de dinero en las congregaciones, no les tocan el pecado. Entonces ahora, como les dan buena ofrenda, hermano, entonces Dios quiere verdaderos Eliseos en los altares, hermanos, verdaderos Eliseos, que no vayan a vender la palabra del Señor, que no vayan a vender los milagros que el Señor hace, hermano, ¿verdad? Porque eso es lo que está pasando en medio del pueblo. El 16 dice, mas él dijo, oiga cómo dijo Eliseo, hermano, qué bonito. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Hermano, y ahora solo le dejan aquí con los billetes de 500, con las ofrendas así, mire, ve. Ya quedó así, mudito el predicador, el pastor en las congregaciones. Cuando antes se predicaba la verdadera doctrina, la palabra de Dios, hermano, la exhortación de muchas cosas. Ahora mire, así ve, los tienen ya así, mire, con el pisto en los bolsillos. Mas él dijo, oiga cómo dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y él dice, instaba, dice, que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Él le seguía insistiendo, hermano, que agarrara, pero Eliseo no. Eliseo, Dios no lo había mandado a cobrar los milagros. No lo mandaba al Señor a eso. El Señor lo que quería que Eliseo hiciera cuando decía milagros era que su palabra fuera glorificada y que miraran a los que no creían, pues que creyeran. Naamán cuando llegó ahí no creía, hermano. Era orgulloso, era muchas cosas, estaba ciego porque según él no había un Dios, hermano. Pero cuando él ya fue limpio, él creyó. Él iba alegre, fue limpio de su lepra, fue limpio de su corazón. Le quitó la ceguera espiritual, el Señor, la ceguera que andaba él, hermano, y le puso ceguera espiritual, hermano. Él ya creyó. Él ya se fue sanado de todo, hermano, como Dios quiere que nos limpiemos. Él se fue limpio de toda inmundicia, de todo pecado. Eso es lo que está pidiendo Dios a su pueblo, que se limpie de toda inmundicia, de todo pecado. Pero como ahora la gente ha vendido el evangelio, hermanos, ya no quieren, hermanos, la exhortación. Sí, tienen los templos llenos, pero de tanta sinvergüenza, de tanta inmundicia, de tanta lepra, de tantas cosas, hermanos. Pero nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que hablar esta palabra con verdad, hermano. No callarla, hermano, sea quien sea, hermano, la palabra, conforme a la escritura, hermano. Dios los va a hacer estar tranquilos, los va a hacer tener paz, hermano. El 17 dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga, que no le iba a dar, de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará. Oiga, hermano, como dijo, ya dijo él, tu siervo, ya que hermano, él ya fue limpio, hermano, él ya quitó todo. Dijo, tu siervo, dijo, hermano, cuando él llegó, miramos que él ni se bajó del carro, hermano, de a caballo, sino que ahora él le dijo, tu siervo. Qué bonito, hermano, cuando alguien ha llegado a los pies de Dios, pero humillado, hermano, limpio de todo.
Dice, pero pues de esta tierra, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, oiga, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová, hermano. Hermano, qué agradecimiento de hombre, hermano, porque le limpió la lepra, hermano, le limpió su corazón, se le fue el orgullo, o sea, no solo, fue limpio de todo, hermano, de todo fue limpio. En estos momentos, hermano, usted, amigo, o hermanos que están viendo, ¿cómo andamos? Andamos limpios, bien limpios, como el Señor quiere. Como Naamán salió, hermano, limpio de todo, hermano, salió Naamán de ahí. Agradecido, hermano, que dijo que él no volvía a sacrificar holocaustos ni ofrendas de sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto, el 18, en esto perdone Jehová a tu siervo. Oiga lo que le pedía. Oye, esta es una petición que le pedía a Naamán. Hermano, él no le importaba ya regresar para donde él iba a regresar, a Damasco. Él llevaba a Dios en su corazón ya. Él ya lo llevaba, hermano, iba limpio, llevaba a Dios en su corazón. Qué bonito que usted y yo caminemos con Dios en nuestro corazón a cada momento, hermano. Donde sea que querramos, pensamientos turbados llegan a nuestra mente, pero pensamos que Dios está con nosotros. A limpiarnos, hermano, cada día. Que cuando mi Señor, oiga, él sabía que él tenía un rey y que él vivía bajo los estatutos, los mandos del rey. Cuando mi Señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, dice, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, oiga, qué temor llevaba él ya, ni quería inclinarse, hermano. Oiga la petición que le estaba haciendo, hermano. Ha hecho peticiones de usted al Señor, que cuando el Señor quiere, hermano, que usted ore, hermano, ya puede ser en medio de la gente, hincarse a orar, hermano. No, nos avergonzamos del evangelio, hermano. El Señor no se avergüenza de nosotros, nosotros que nos hemos avergonzado de Él. Con nuestros hechos, con nuestras cosas que nosotros hacemos, con nuestras actitudes. Si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Oiga, hermano, lo que le pedía, él ya no quería idolatrarse, hermano. Él quería servirle a Dios, él quería obedecer porque él ya había sido cambiado, él ya había sido transformado. ¿Cuántos hermanos que han sido transformados, que han sido ya hermanos que Dios los ha limpiado, hermano? Que los ha sacado de las sinagogas, hermanos, se han regresado para allá. Se han vuelto porque ya no quieren el verdadero evangelio, no quieren la verdadera palabra, la verdadera doctrina, hermano. Vuelven a regresar para allá. Imagine cómo se sentía Naamán de feliz, de contento, porque Dios lo había limpiado, lo había librado, hermano. Porque sabemos que en aquel tiempo la lepra era muerte, hermano. Hay solo el milagro de Dios. Y Naamán era tan agradecido, hermano, que mire que la petición que le pedía a Eliseo. Así tenemos que ser nosotros, hermano, ejemplo de Naamán. El 19, y él le dijo, ve en paz. Y se fue en paz. Y caminó, oiga, lo mandó en paz. Y él le dijo, ve en paz. Y se fue, pues, y caminó como media legua de tierra, hermano. Ya Naamán iba en paz, iba tranquilo, hermano. Ya él llevaba ya a Dios, ya había visto el milagro en su vida. Pero, hermano, siempre va a aparecer otro de en medio del pueblo, hermano, a que le pegue la lepra. Siempre, ¿sabe por qué? Por el anatema, siempre por el dinero, hermano. Siempre por codiciar cosas que no tenemos que codiciar. Porque yo aquí en esta lectura, hermano, yo medito a un hombre que queda limpio, que viene de allá, hermano, que no creía en el Señor. Ese viene lleno de inmundicia, de orgullo, de muchas cosas. Pero vemos, hermano, que aquí hay un Giezi, hermano, que anda como de discípulo, digamos, de Eliseo. Andaba con Eliseo, hermano. Hermano, imagínese que aquel venía limpio. Y yo que esté limpio, hermano. Que aquel venía sucio, contaminado de todo. Yo que según estoy limpio, pero por amor al dinero, hermano, quede contaminado con lepra. No, hermano. Tengamos mucho cuidado, hermano, con la lepra del dinero, hermano. No estoy diciendo que el dinero es malo, ¿verdad? Simplemente por vender el evangelio, por callar la verdad de Dios, hermano. Que el Señor nos ayude, hermano. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí, mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano la cosa que había traído. Oiga, como dijo, hasta mencionó a Jehová, vive Jehová, que correré yo tras él,
y tomaré de él algunas cosas. Hermano, tomó, mire, fue a pedir cosas que en nombre de Eliseo, pero no era Eliseo, hermano. No era Eliseo que lo había mandado, era ya él, hermano. Mire, el ojo, él se hallaba a mirar tantas cosas ahora y muchas cosas, hermano. Así ha pasado los predicadores, tantas cosas que les han ofrecido, carros, motos, mire, callaron la verdad de Dios. Hermano, si Dios lo va a bendecir, Dios lo va a bendecir con alguien que sea de Dios, hermano, también. Y puede usar al impío también, hermano, Dios. Para Dios no hay nada imposible. Pero muchas veces la gente quiere callar la verdad, quiere callar que le cae en el pecado, porque le dio muchas cosas. Vamos a leer el 25, hermano, porque ya es hora. Y dice, oiga, Giesi fue allá, hermano, y pidió cosas a Naamán. Naamán, él alegre se las dio, hermano, pero ya no era de Jehová eso. Y él entró, dice, y se puso delante de su señor, el 25. Ya Giesi ya fue, había escondido todo allá, así como muchos tienen escondidas muchas cosas. Pero cuando el varón de Dios es de Dios, hermano, Dios le va a mostrar todo. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte, hermano. ¿Cómo le iba a ocultar algo a Naamán? Si Naamán desde que salió de ahí ya sabía lo que llevaba en el corazón. Giesi ya sabía lo que iba, hermano, pero él no podía detenerlo. El Señor le da, a cada uno le da, hermano, conforme. Si usted quiere volverse a su inmundicia, lo deja que se vuelva. Lo deja, hermano, le da camino, le da para que usted siga. No, hermano, pero nosotros no tenemos que ser de eso. Nosotros tenemos de los que el Señor nos ha limpiado de la inmundicia y de la lepra, hermano, seguir como Naamán, hermano, porque Naamán iba agradecido y no volvía a inclinar a sus rodillas, hermano. Así tenemos que estar nosotros ya, si hemos sido lavados, hermano. Pero si usted no ha sido lavado, hermano, pues ahí va a seguir siempre conforme a como usted piense que anda bien. Él entonces le dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón, oiga, cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares y viñas, ovejas, bueyes, siervo y sierva. Oiga, hermano, el 27 me motiva, hermano, para que nosotros nos guardemos cada día de cosas, hermano, de muchas cosas. Por tanto, dice, oiga, aquel fue limpito ya, fue con Dios en su corazón, hermano. Giesi que lo tenía porque caminaba oiga, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti, no solo a él, hermano. Cuando nosotros nos andamos agradando al Señor y andamos en caminos torcidos, no solo nosotros, porque dice, tu lepra te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Oiga, para siempre, ahí, hermano, le dijo para siempre. Y salió delante de él leproso blanco como la nieve, hermano. La lepra, hermano, de Naamán siguió por alguien que conocía de Dios y desobedeció. Aquel llegó lleno de inmundicia, lleno de muchos pecados, llegó con lepra, hermano, fue limpio de todo. El que ya conoce la verdadera palabra de Dios se llena de lepra es porque quiere, hermano. Por las avaricias, por el amor al dinero, por muchas cosas, hermano. Han vendido el evangelio. Que Dios nos ayude, hermano, cada día a serle fiel, guardarnos cada día, hermano, vivir una vida en paz y en santidad. Este ha sido el consejo de la palabra. La paz de Dios con todos los que estuvieron viendo por la transmisión, por los que estuvieron escuchando la radio. Que Dios bendiga la vida de nuestra hermana Suyapa, del hermano Ramón, que le siga dando fuerza, fortaleciéndonos y supliendo en lo que les pueda hacer falta, a seguir adelante cada día, porque esta radio ha sido de mucha bendición y lo seguirá siendo. La paz de Dios con todos. Que el Señor Jesucristo nos guarde y nos cubra con su sangre poderosa.